Bienvenidos a Saludablemente Activos, espacio de educación en salud por Javeriana Estéreo. Plantaríamos, como siempre, temas relacionados con la nutrición, la medicina funcional, estrategias para hacer medicina preventiva y todo lo relacionado con la medicina integrativa. En la dirección médica de este programa estará el Dr. J. Isman. Dr. J. Isman, muy buen día. Salud, buenos días para todos. También estará con nosotros el Dr. Juan Camilo Perdomo, médico de la Universidad Javeriana, especialista en naturopatía. Doctor Juan Camilo, bienvenido a Saludablemente Activos. Buenos días para todos los oyentes. En el Control Master nos acompañará Gustavo Recalde y quien les habla, Carlos Felipe Jaramillo. Los invitamos para que en esta próxima hora puedan participar a través de la línea telefónica directa de Javeriana Estéreo, el 321-8315, y también pueden hacernos sus preguntas a través del Facebook, ya que estamos en transmisión en directo. Los invitamos entonces para estar con nosotros en Saludablemente Activos. Nuestro tema del día de hoy serán las afecciones digestivas por la presencia de Helicobacter pylori, tal vez una de las bacterias de moda en este siglo XXI, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de endoscopias digestivas aparece la presencia de la misma, y son muchísimas personas las cuales se tienen que someter a un tratamiento generalmente antibiótico para poder tratarla, para erradicarla. Sin embargo, el problema de Helicobacter pylori, más que la bacteria presente y detectada, es toda la sintomatología que genera, a raíz de que la persona presenta mucha molestia digestiva, procesos de indigestión, la presencia y manifestación de úlceras gástricas y complicaciones que hoy vamos a entender y a desarrollar. Como es usual, vamos a plantear los titulares para el día de hoy. Dr. J. Isman. Mitos y realidades de la bacteria Helicobacter pylori. Hablemos de un segundo titular, doctor Juan Camilo. Estrategia terapéutica para inhibir la adherencia de la bacteria con suplementación de probióticos. Muy bien, con estos dos titulares daremos inicio y desarrollo este tema, afecciones digestivas por la presencia de Helicobacter pylori. Hablemos de Helicobacter, doctor J. Isman, de su experiencia clínica, su experiencia médica en el tratamiento de la misma. Muy bien, pues pudiéramos decir, aunque no es así, que la bacteria Helicobacter pylori es una bacteria nueva, más bien es su descubrimiento y el haberse tenido en cuenta como principal factor desencadenante de muchos problemas acidopépticos, o sea, problemas que se refieren al estómago y a todo el sistema digestivo. Importante saber que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa en forma de bacilo helicoidal, es una bacteria que tiene forma de tornillo y ella se incrusta en la mucosa y le pueden pasar por encima carros y carretas y no la afecta. Y es quizá la única bacteria que realmente sobrevive a ese medio ácido del estómago. Sobrevive al ácido clorhídrico, que ya hemos dicho es un ácido como de batería, es un ácido muy fuerte, sin embargo ese es su hábitat. Se ha dicho mucho por parte de los científicos, hay conceptos diferentes, encontrados entre otros, porque muchos científicos de hace unos 10 años hablaban de que era la primera causa de cáncer gástrico. Otros dicen no es la primera causa, más bien sí es la primera causa de muchas úlceras pépticas, que es la erosión pues de la mucosa, donde ella justamente se incrusta, hace erosiones y puede crear una úlcera gástrica. Lo cierto es que es muy poco lo que se ha logrado avanzar desde la medicina ortodoxa en el manejo del Helicobacter pylori. Por ejemplo, hoy en día el Ministerio de Salud ordena un protocolo que una vez ha sido diagnosticado el Helicobacter pylori, que generalmente es por endoscopia, al tomarse la biopsia se determina en la patología si hay Helicobacter pylori en mayor o menor proporción. Entonces, dependiendo de ese diagnóstico, hay obligación de instaurar en el paciente un tratamiento antibiótico de una trilogía,
que normalmente son 2 antibióticos, y a veces se le agrega también metronidazol. Usted me recuerda, doctor Juanca, ¿cuál es el protocolo de los antibióticos? Está la amoxicilina en primera instancia, ¿no? Amoxicilina y cefalosporinas. Muy bien. Y incluyen también en algunos casos el metronidazol. El metronidazol. Entonces, es una bomba atómica porque es un tratamiento además que hay que hacer por 15 días y el paciente pues con muchos problemas gástricos va a terminar mucho peor, y para que no termine peor, pues entonces se contrarresta con los famosos inhibidores de la bomba protón en grandes cantidades. O sea que es una cosa que si uno la analiza es como un tratamiento en contravía, ¿no? Como porque rezar, lo que pescar y haciendo, empatar, ¿no? Sí, y se está haciendo una supresión con un inconveniente muy grande. Yo lo he encontrado en mis pacientes, que generalmente el paciente que ya se le ha hecho ese tratamiento triconjugado, ya es resistente. Es decir, ya una próxima vez que usted le toma la endoscopia, vuelve a dar el Helicobacter pylori, y ya ese tratamiento no es procedente. Ya sería someterlo ahí a una cantidad de efectos colaterales y a una resistencia y una iatrogenia, por qué no decirlo, ¿no? Entonces, es poco lo que se ha logrado avanzar. Yo pensaría que como hay que cubrir ese protocolo, y generalmente a nuestros consultorios de medicina biológica, el paciente ya llega habiendo sido tratado de alguna manera por su gastroenterólogo. O si llega en el medio del tratamiento, pues hay que decirle, continúelo, no lo vaya a suspender, porque va a crear más resistencias todavía, pero paralelamente tenemos muchos recursos en la medicina biológica. Y ahí sí me recuerdo mucho lo que decía el doctor Hahnemann. Un Helicobacter pylori no camina solito por la calle, camina encima de alguien, y ese alguien es porque tiene el terreno. Quitémosle el terreno, quitémosle el medio donde vive, y seguramente no va a cohabitar más. Hemos dicho muchas veces también que las bacterias no es porque lleguen de casualidad de otro lado y se me alojen en un órgano, en una víscera y produzcan una infección. Las bacterias van a estar presentes allí, esperando a ver en qué momento se daña el equilibrio y hacen cultivo. Entonces, más bien es hacer que ese medio no sea propicio para el cultivo del Helicobacter pylori. Otra discusión es cómo se transmite. Pues definitivamente sí está comprobado que hay una transmisión directa, en besos, en abrazos, en la ducha, en las cucharas, en todas aquellas. Y además de eso, en aguas insolubles. Y la otra característica importante es que muchas personas tienen Helicobacter pylori desde que nacen. Es decir, viene desde siempre la bacteria ahí presente, que en muchísimos casos, diría yo, es totalmente asintomática. Entonces, ahí viene otra discusión de los científicos. Si es asintomático, déjela tranquila, ¿sí? Usted no tiene por qué tratar un estreptococo que produce amigdalitis sin que le haya producido amigdalitis. Déjela ahí tranquila y más bien proporcione, si ya sabe que de pronto está presente, deje la posibilidad para tratamientos, sobre todo de tipo nutricional. La dieta alcalina sí que entra a jugar un papel importantísimo. Yo hablo mucho del doctor Hiromi Shinya, el japonés gastroenterólogo, oncólogo además, que fue el inventor de la endoscopia con que hacemos la rectoscopia. Ese hombre hoy en día trata todos estos problemas exclusivamente con dieta. No utiliza ningún medicamento, solamente con dieta. Una dieta muy bien establecida, y creo que en medicina biológica tenemos muchísimos recursos para poder hacer como un protocolo en ese paciente que ya sabemos que tiene presente el Helicobacter pylori. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de medicamentos biológicos, vamos a hablar de la promesa tan efectiva que cumple, por ejemplo, la homeopatía en el tratamiento de todos estos problemas, porque, repito, estamos tratando el enfermo, no la enfermedad. Si ese terreno mejora, esa bacteria no tiene por qué hacer todo lo que hace en producir patologías, ¿no? Bueno, o sea que, en conclusión de esta primera parte, doctor J. Eastman, muchas personas podemos tener presente Helicobacter, pero la complicación de la presencia de esa bacteria se da según cómo se encuentre el terreno en el que está alojado, es decir, cómo se encuentra el estado del organismo. Allí es tan importante entender que hay estrategias de lo que usted ha llamado el concepto ácido-base para llegar a alcalinizar ese medio o acidificar ese medio, según sea el caso, para tratar de hacerle un ambiente hostil a esa bacteria y que no quede allí bajo confort y se pueda ayudar a erradicar. Diríamos que es una de las primeras estrategias de la medicina biológica.
Y lo segundo que tenemos que entender es que sí es una realidad que los países en vía de desarrollo y las zonas tropicales como la nuestra somos más propensos a desarrollar la bacteria que en países estacionarios, que estén bien al norte o bien al sur, donde estos cambios drásticos climáticos hacen mucho más complejo la supervivencia de una bacteria. Entonces es allí también entender de que nuestro medio lo hace pleno para estar a confort la bacteria en sobrevivir y sobre todo en la transmisión, teniendo en cuenta un aspecto que usted mencionaba hace un momento, y es que hay muchas zonas de hacinamiento y de insalubridad que pueden llegar a generar el desarrollo de la misma, sobre todo estas zonas costeras, ¿sí? Que no hay de pronto los hábitos de higiene necesarios al momento de preparar los alimentos, y eso hace, y el agua no potable, eso hace que la transmisión sea mucho más fácil. Lo cierto, doctor J. Eastman, es que está allí, hay personas que consultan a su médico, llegan a una endoscopia digestiva por la presencia de muchos síntomas, de mucho malestar digestivo, le cae mal hasta el agua, es una intolerancia casi a todo, mantiene inflamado, distendido todo el tiempo, mantiene tomando antiácidos, que creo que fue uno de los temas que abordamos la semana pasada, y a partir de ahí el médico resuelve enviarle una endoscopia, y casi siempre en la endoscopia aparece allí de primera el Helicobacter pylori, donde la persona, como usted muy bien lo comenta, tiene que hacerse un esquema antibiótico, donde ahí sí podríamos decir es peor el remedio que la enfermedad, doctor Juan Camilo, Sí. porque la persona cuando le meten esta carga antibiótico y de un metronidazol es como mandarle fuego al estómago, y claro, se vuelve mucho más sintomática la persona y casi que peor con sus problemas digestivos a como antes de que se lo hubiesen detectado. Sí, claro, Carlos. Quiero, como decía el doctor, tiene que ver mucho con el equilibrio ácido-base. Nosotros estamos agrediendo a nuestro organismo constantemente sin darnos cuenta. Es que, como mencionábamos, el consumo de analgésicos, tipo el ibuprofeno. El ibuprofeno se ha demostrado, hay muchos estudios que dicen que es el 30% de los pacientes que consumen tienen alto, pero alto riesgo de sufrir una úlcera péptica. Y cuando uno sufre una úlcera péptica, se predispone a sufrir de Helicobacter pylori. El abuso y sobreabuso de los antibióticos, es que esto, muchos pacientes, cualquier cosa, una infección viral, no, tome amoxicilina. ¿Por qué vamos a tomar amoxicilina si tenemos una infección viral? O sea, a las personas se le han metido en la cabeza el abuso de los antibióticos. Para cualquier cosa toman amoxicilina. Eso es algo que he visto en los pacientes. El abuso de amoxicilina, claritromicina, metronidazol e inhibidores de bomba de protones tipo esomeprazol, omeprazol, que eso se vende como si fueran bananitas, como si fueran M&M, la gente lo consume. Todo eso, todo ese cóctel tóxico, digamos así, hace que esa bacteria Helicobacter pylori sea más fuerte, más resistente y genere más adherencia y más daño ahí en la mucosa gástrica. Y como lo decía el doctor J. Eastman, que esto puede terminar, la conclusión de esto puede ser un proceso neoplásico, un cáncer. Entonces es importantísimo prevenir antes que lamentar. ¿Y cómo vamos a prevenir la adherencia de esta bacteria que hoy en día la resistencia a esta bacteria es alta? No es lo mismo el Helicobacter pylori de hoy en día, que la gente sobreabusa de todos estos antibióticos y medicamentos, que el Helicobacter pylori de antes. Es decir, que puede generar mayor resistencia. Claro. Es más difícil de erradicar la bacteria. Claro que sí, hoy en día las bacterias cada vez son más fuertes y más resistentes. En el medio intrahospitalario está la Klebsiella, la Pseudomonas, todas esas se vuelven más agresivas, más resistentes, inclusive el Helicobacter pylori y las causantes de infecciones urinarias. Por eso se ha visto tanta gastritis crónica, tantas infecciones urinarias crónicas. Además que nosotros tampoco nos estamos ayudando. Consumimos embutidos, lácteos, estamos dañando ese equilibrio ácido-base de por sí. Y además de eso, para cualquier cosa le metemos amoxicilina, omeprazol como si fueran dulces. No, las cosas no son así. Por eso, mi recomendación es el consumo, para evitar esa adherencia del Helicobacter pylori, el consumo de probióticos en alta concentración. Hay una
hay una estrategia que más adelante voy a mencionar, pero los probióticos, mucha gente me ha preguntado en la consulta que qué son los probióticos, para qué sirven. Los probióticos son esas bacterias amigables que todos debemos tener en el intestino. Son bacterias buenas. Nosotros necesitamos tener una flora bacteriana diversa, pero los probióticos son las bacterias buenas que van a ayudar a nuestro sistema inmune, porque hay un sistema específico que es el tejido linfoide asociado al intestino, el tejido GAL, que se va a encargar del 70% de nuestro sistema inmunológico. También los probióticos nos van a inhibir el crecimiento bacteriano de otras bacterias malas y bueno, van a tener muchas, pero muchas funciones en nuestro organismo. Inclusive hay estudios que dicen que ciertas cepas de lactobacilos van a influir en nuestro estado emocional. O sea que va a ser no solamente nuestro sistema inmune, sino también estado físico y mental también, los probióticos. Así que es muy necesario tener esa flora variada de bacterias buenas, que van a ser como nuestro ejército ahí en nuestro intestino, que van a evitar esa colonización de las bacterias malas como el Helicobacter. Claro, y es que el concepto probiótico casi siempre se ha segmentado, doctor Juan Camilo, al tema colon, a flora amigable, pero resulta que las bacterias amigables están en otras zonas del cuerpo, en la mucosa digestiva, está en la mucosa vaginal, en otras áreas donde es necesario tener reforzado ese ejército y como muy bien usted lo comenta, pues protegerse no solamente de las bacterias exógenas, que son las que adquirimos del exterior, sino las endógenas, las que en el cuerpo ya están presentes y necesitamos ayudar a erradicar. Por eso cobra tanta vigencia y tanta importancia la suplementación probiótica en alta concentración, porque casi que estamos reforzando ese sistema de defensas inmunológico, no solamente para Helicobacter, sino para cualquier otra cantidad de bacterias y virus que pueden estar presentes, bien sea que lo adquirimos o que lo tengamos. Es allí donde parte este principio fundamental y me imagino, doctor Juan Camilo, que sería la primera estrategia terapéutica para aquellas personas que son resistentes o que detectan o que simplemente quieren hacer prevención del Helicobacter. Así es, Carlos. Hay probióticos que inclusive vienen en presentaciones intravaginales, porque como lo decía usted, las bacterias están alrededor del cuerpo. Nos sirven no solamente es tema colon, sino tema gástrico, tema también de flora vaginal. La estrategia del Ensidophilus, que es nuestro probiótico, más bien simbiótico. ¿Por qué es simbiótico? Porque tiene los prebióticos. O sea, primero expliqué qué es un probiótico, ahora vamos a explicar qué son los prebióticos. Los prebióticos son el alimento, o sea, lo que alimenta esas bacterias amigables. Es como la comidita de los probióticos. Y la estrategia de Jacquin de Francia, el Ensidophilus, trae la inulina y los fructo-oligosacáridos como prebióticos para darle alimento a estas cepas y que se multipliquen en el intestino. Hay estudios que dicen que un ser humano, para tener el equilibrio ácido-base estable, necesita consumir al día 30 millones de unidades formadoras de lactobacillus de probióticos. Por cada cápsula del Ensidophilus vamos a tener 10 millones de lactobacillus. También vamos a tener enzimas proteolíticas y digestivas que van a promover el tránsito intestinal, que son enzimas sacadas de la papaya, la papaína y de la piña, la bromelina. Estas enzimas nos van a ayudar también a restablecer esa flora intestinal. Entonces, ¿cómo los consumimos los probióticos? Tenemos que consumirlos entre las comidas, después de comer, porque si lo consumimos antes, el ácido clorhídrico del estómago va a hacer que ese probiótico no haga su función. Entonces los probióticos tienen esa particularidad, ¿no?, de que ellos se saponifican, se homologan con la comida. Entonces lo consumimos 3 veces al día después de cada comida. Los probióticos podemos hacer un esquema terapéutico, una cápsula después de la comida 3 veces al día por 3 meses. Los probióticos los puede consumir desde la madre embarazada hasta el niño de 1 año, de 2 años, de 6 meses. Hace poquito tuvimos una conferencia aquí de Francia con el doctor Guerrero y decía este concepto, ¿no? Los probióticos podemos empezarnos a suplementar desde antes de nacer. Es una estrategia muy buena de Jacquin. Claro que sí, entonces ahí queda un primer planteamiento del concepto de Ensidophilus, que más allá de un probiótico es un simbiótico porque presente los prebióticos y las enzimas digestivas.
que lo que va a permitir finalmente es reforzar ese ejército de defensas de esa flora amigable que va a inhibir la adherencia de la bacteria Helicobacter pylori en el estómago. Y al inhibir la adherencia es facilitar el poder eliminar o exterminar esa bacteria que tanto nos está afectando. Sin embargo, doctor J. Eastman, siempre hablamos de sinergias que puedan lograr tener una acción mucho más eficaz. Y aquí, dentro del concepto de las llamadas esencias florales de última generación y la homeopatía, hay un producto llamado Gastropatic, que podría ser un recurso también de apoyo muy importante, con investigación además, para también complemento y tratamiento de Helicobacter pylori. Yo mencioné al principio que el doctor Hahnemann había planteado pues que una bacteria no camina sola por la calle, camina encima de un sujeto que tiene el medio, que tiene el terreno. Pues justamente eso es lo que hacemos en estas fórmulas sinérgicas de las esencias de tercera generación, que lógicamente tienen su origen en materia médica homeopática. Entonces miren lo que hacemos en este caso. Ya se planteó la necesidad de los probióticos para mejorar el medio, sobre todo para hacer aporte de enzimas digestivas y para evitar pues que la bacteria se prolifere porque tiene un medio adecuado. Aquí ya le dañamos el terreno. Entonces con el Gastropatic lo que hacemos es, tiene 4 componentes para que ustedes entiendan cuál es la misión del Gastropatic en sinergia con el Encidófilo. Contiene en su fórmula el aloe vera, la penca sábila que todos ustedes conocen, pero una sábila muy especial de origen de cultivos volcánicos que tiene mayor efectividad terapéutica, y la sábila lo que hace es volver a repavimentar, para que nos entendamos mejor, esa mucosa que ya fue erosionada, porque justamente en esa erosión es donde puede empezar un cáncer, en esa alteración, porque además sobreabundan elementos que van a ser muy acidificantes. Es decir, hay mucho radical libre circulando cuando hay esas erosiones. Y como al fin y al cabo, la gastritis, como su nombre lo indica, es una inflamación. El problema de toda inflamación es cuando se cronifica, porque ahí sí que es cierto que es caldo de cultivo para que la bacteria crezca, se engorde y se reproduzca. El segundo elemento, el colosintis, que nosotros llamamos en materia médica, lo llamamos el eficacísimo sustituto de los antiespasmódicos, porque lógicamente hay cólico, hay espasmo, hay dolor en el paciente que tiene todo este complejo de síntomas y de signos. El otro elemento que se incluye allí en el Gastropatic es el hidrastis. El hidrastis, el llamado sello de oro, es el que justamente ayuda a hacer el drenaje. No es suficiente con que yo desintoxique, con que limpie, pero tengo que drenar. Y el estómago también entra en el concepto de los órganos emuntorios, hay que drenarlo. Eso es lo que hace el hidrastis. En todas las mucosas hay un efecto drenador. Y por último, pues la caléndula. La caléndula es la que cumple la función de reguladora de la inflamación. Nosotros no hablamos de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son una contravía total a aquello que llamamos en el organismo la cascada, para que la inflamación cumpla su misión. Cuando yo cronifico una inflamación, ¿qué es lo que pasa? Cuando me llegan las endoscopias y me dice gastritis crónica, ¿qué me están diciendo ahí? Que ese sujeto tiene gastritis hace 20 años. Entonces ya es una cosa cronificada, y todo tejido inflamado dentro del organismo, más un tejido como este, tan delicado que es el estómago, pues se vuelve caldo de cultivo para que sucedan muchas cosas, entre ellas el cáncer gástrico. Y entonces justamente la caléndula, al que nosotros llamamos el sustituto de los antiinflamatorios también, el mejor antiinflamatorio que hay, si cabe el término, sobre todo de mucosas, de vías digestivas. Es una fórmula muy inteligente la del Gastropatic, ¿no? Incluye todos los elementos que necesitamos para tratar el enfermo, no la enfermedad, el enfermo. Es decir, optimizar ese terreno para que la bacteria no siga haciendo su agosto allí, permanente. Creo que se va a sentir muy incómoda la bacteria si se inhibe la adherencia con probióticos, pero al mismo tiempo si se desinflama y si se restaura la mucosa digestiva, que es donde ella finalmente está generando la alteración, el impacto.
Algo se habla también de un concepto, doctor J. Eastman, del Argentum. Por supuesto, que es la plata coloidal, que hace parte de una de las estrategias del Gastropatic. Llama la atención que casi todos los médicos europeos, especialmente de Alemania, de Francia, donde la homeopatía se desarrolló muchísimo, de Italia, de España, incluyen en casi todos sus tratamientos hoy en día el Argentum metallicum, que es un medicamento de origen mineral que se llama plata coloidal, es más conocido como la plata coloidal. La plata coloidal ha resultado ser el mejor bactericida, el mejor antimicótico, el mejor antiviral, es decir, donde haya bichos raros, entra la arcilla, la plata coloidal a hacer una limpieza. Y está demostrado en estudios europeos que tiene un efecto bien notable en el Helicobacter pylori, pero bien notable, ya está muy demostrado. Lo que hace básicamente la plata coloidal, si pudiéramos describir un mecanismo de acción, es entrar con ese impacto alcalino en un medio muy ácido que es el estómago. Que si lo pudiéramos comparar con el limón pasa lo mismo. Cuando usted toma zumo de limón puro, el limón es el alimento más ácido al gusto, pero una vez que entra en la mucosa se vuelve el más alcalino. Entonces, imagine el efecto que tiene el limón en el Helicobacter pylori. Es una bomba atómica que le mandamos cuando nos tomamos un traguito con el zumo de 2 limones. Si usted lo tolera bien, es una estrategia formidable para el tratamiento no solo del Helicobacter, sino de muchas bacterias. Esquema terapéutico recomendado. Esquema terapéutico entonces recomendado el día con esos 2 planteamientos sería el primero, el Ensidophilus, que la alta concentración de probióticos. Ya usted advertía, doctor Juan Camilo, que es mejor en medio de las comidas. Cuando usted esté en el desayuno, el almuerzo y la cena, en medio saque su probiótico, Ensidophilus, consúmalo y lo pasa con algo de líquido, y ahí el concepto va a ser mejor asimilado y va a cumplir ese papel tan importante de restaurar la flora amigable, y que va a tener tantísimas funciones en tema de estreñimiento, en tema de alergias. Hay investigación de probióticos en síndromes de mala absorción, en todo lo que tiene que ver con fortalecimiento inmunológico, y entre ellos pues en inhibir la adherencia de la bacteria Helicobacter pylori. Esa sería una primera estrategia de consumo. El segundo que menciona el doctor J. Eastman es el Gastropatic, que se puede tomar en medio de cada comida. Son 4 puff, vienen spray sublinguales debajo de la lengua, 3 veces al día, es decir, a media mañana, a media tarde y en la noche puede ser la tercera dosis, para manejar también esa acción antiinflamatoria que manifiesta el Dr. J. Eastman por sus componentes, y también para hacer una función bactericida de manera natural. La ventaja, Dr. J. Eastman, este esquema se puede utilizar paralelamente si la persona ya tiene su esquema del protocolo de la EPS, por supuesto, del conjugado de antibióticos y demás, sin ninguna contraindicación. A ningún paciente le decimos quite el tratamiento de en medio, no. Sería una irresponsabilidad. Respetamos mucho el concepto médico, la medicina es una sola. Nosotros lo que sí mantenemos el afán de poder al menos contrarrestar todo lo tóxico residual que dan los medicamentos químicos, y eso lo logramos a la perfección. Especialmente subrayo esto, para que esos medicamentos no causen resistencia. Eso se llama el efecto refractario. Cuando usted toma antibióticos a menudo, llega el momento en que ningún antibiótico le va a servir, y eso es gravísimo, ¿no? Y otro dato pues importante que quiero darlo, que a veces no me gusta para no ir a caer en el papel de terrorista, es que el cáncer de estómago es la segunda causa de muerte en el planeta Tierra, y podemos evitarlo. Podemos anticiparnos con cosas naturales que no tienen ningún efecto colateral y ningún efecto residual, y es muy fácil hacer un tratamiento con los elementos que hemos mencionado hoy, Ensidophilus y Gastropatic. Saludablemente Activos presenta la sección Nutrición Activa con el Dr. J. Eastman. Bueno, en ese concepto de nutrición activa hay un gran inconveniente que presenta la persona que ya tiene la presencia de Helicobacter, y sobre todo que tiene toda la sintomatología propio, pues tal vez de ya la formación de una úlcera,
y es todo el cuadro de indigestión, muchas veces de acidez, de reflujo, de embotamiento, de distensión abdominal, algo que para cualquier persona se vuelve bastante complejo, doctor J. Eastman, porque pues afecta toda su calidad de vida. Decíamos en la introducción del programa, le cae mal hasta el agua, y ya esto se vuelve un tema demasiado complicado, casi dependiente de consumir por allí omeprazol, ranitidina o antiácidos para tratar de mitigar toda esta sintomatología. Es allí donde también cobra tanta importancia los conceptos naturales. Y hay un desarrollo muy interesante en el cual usted viene promoviendo hace unos años atrás, y es la estrategia del Solepol, que podría ser el sustituto de los antiácidos de síntesis química, de los hidróxidos de aluminio y de magnesio. ¿Qué hace el Solepol y por qué puede ser útil en este caso, doctor J. Eastman? Muy bien. Solepol quiere decir en lengua hawaiana sol naciente, ¿no? Sol que nace, un nuevo amanecer. Entonces, allí se incluye justamente la sábila hawaiana, que es una de los 5 aloes que está demostrado que son mucho más terapéuticos, que hacen una acción epitelizante, regeneradora, pavimentadora de esa mucosa. Y se incluye también la menta piperita, que es el mejor carminativo que hay, es decir, el mejor digestivo, que además le da un sabor bien agradable al producto, ¿no? Solepol sabe rico. Está la arcilla coloidal, que ayuda a tapar los huecos, para que entendamos mejor. Repavimentamos, pero a veces es importante cubrir los baches. Eso es lo que hace en la mucosa gástrica y digestiva la arcilla coloidal. Y de nuevo presente la caléndula. La caléndula para ser el modulador de esa inflamación y que esa gastritis o ese problema no se cronifique. Toda inflamación crónica es el punto de partida de un cáncer y de una enfermedad degenerativa. Entonces, utilizamos mucho el Solepol especialmente como sintomático. Es decir, yo tengo un bolsito que compré en La Guajira donde me cabe el frasquito de Solepol exactamente. Y yo en mis viajes me cuelgo mi bolsito, mi mochila, es una mochila de cabuya. Porque uno nunca sabe, con los cambios de clima, de comida, de ambientes, el estrés mismo provoca. Y ese Solepol para mí es una redención, porque nunca una gastritis o un reflujo me prospera. Me mando una cucharada, un traguito, porque me lo tomo así a pico de botella, y ríase usted el efecto que eso tiene. Es inmediato. ¿Pero solo lo utiliza para los viajes o...? No, también... Pero la mochilita, no el Solepol. Y porque es que aquí lo mantengo, la persona que haya a mi consultorio va a ver el frasco de Solepol encima del escritorio, ahí lo va a ver. Puede que pase mucho tiempo sin utilizarlo, pero ahí está. Ahí me ilumina siempre, ¿no? Yo lo vi a usted con una pinta muy particular. La semana pasada por el Eje Cafetero con cachucha. Sí, señor. Y me imagino que ella la mochilita con Solepol. Ahí la tenía colgada, sí. Sí, señor. Entonces, ahí queda la tercera propuesta del día de hoy para complementar lo que llamamos el esquema terapéutico, que bien puede ser paralelo al esquema de que esté manejando el tema antibiótico. Además, es necesario si se lo enviaron en su EPS, pero lo importante es que usted va a tratar muy bien la sintomatología, va a resolver, va a sentir esa sensación de bienestar, porque cuando uno se toma una cucharada de Solepol, es como si refrescara el estómago por la menta, ¿no? Que es muy refrescante, le llaman como un desodorizante interno, y se va a sentir mucho alivio a nivel digestivo, para tolerar muy bien los alimentos. Entonces, hay que dar una super estrategia, tanto el manejo sintomático con el Solepol, como el manejo de base del problema con el Gastropatic y el Encidófilus. Una trilogía bastante interesante que ustedes pueden ampliar llamando a la línea telefónica Farmacia Natural 387-2658. Allí con Patricia pueden ampliar información, repito el número de Farmacia Natural 387-2658. Ella se encarga de decirles cómo es la logística a domicilio, aclarar inquietudes de producto, cómo se toma, precios y demás en la línea de Farmacia Natural 387-2658. Jaquín de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Jaquín de Francia, vanguardia en medicina biológica. Farmacia Natural, especialistas en productos naturales.
Farmacia Naturel, esquemas nutricionales para vivir saludablemente activos. Farmacia Naturel, salud y bienestar en un solo lugar. Info 387-2658, 387-2658. Mi recomendado de hoy es la esencia floral Apetic. Si te encuentras en dietas para bajar de peso, complementa con el Apetic Control. El Apetic ayuda a controlar la ansiedad por comer todo el tiempo. Si deseas reducir el deseo de comer dulces y harinas, Apetic Control es la mejor opción. Realiza un balance de tus alimentos, toma agua, practica ejercicio y controla el apetito con Apetic. La mejor estrategia para perder peso es dejar de comer en exceso. Con Apetic Control reduces el volumen de comidas y la frecuencia durante el día. Mejora tus hábitos de alimentación, consume fibra de frutas y verduras, reduce el consumo de fritos y carbohidratos, come sanamente y consume Apetic. Esencia floral Apetic, fácil de consumir y práctico de llevar. Apetic, de venta en tiendas naturistas del país. Mi recomendado de hoy es el botiquín de esencias florales. El botiquín de Jaquín tiene 6 esencias para atender las emergencias de salud más comunes en casa. Con el botiquín de Jaquín puedes mejorar cuadros de indigestión y diarreas por intolerancia a alimentos. Con el botiquín de Jaquín atiendes el dolor causado por golpes, dolor de muela o por molestias musculares. Si estás con nervios o asustado, tendrás las esencias ideales en el botiquín de Jaquín. O si tienes alguna reacción alérgica por picaduras, con el botiquín de Jaquín tendrás la solución. Botiquín de Jaquín, práctico de tener en casa y un aliado en los paseos. Las esencias del botiquín de Jaquín son deliciosas y fáciles de usar. Botiquín de Jaquín, totalmente natural y apto para niños y adultos. De venta en tiendas naturistas del país. Desintoxicación orgánica. Los malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, dietas altas en grasas saturadas generan la acumulación de toxinas en hígado, riñones y colon. Esa toxicidad predispone a procesos inflamatorios e irritativos, causando molestias gástricas, estreñimiento y aumento de grasa en el hígado, además de cálculos en los riñones. Mi recomendación médica es realizar esquemas de desintoxicación con esencias florales, consumiendo Hepatoquin Essence para desintoxicar el hígado, Gastropatic para desinflamar y limpiar el tracto digestivo y Uropatic para la salud renal. Como médica recomiendo a mis pacientes Hepatoquin Essence, Gastropatic y Uropatic. Hoy, por la compra del Hepatoquin y Gastropatic, reclama gratis el Uropatic. Doctor Juan Camilo, médico especialista en medicina integrativa, consulta médica especializada, sueroterapia, terapias funcionales, técnicas para un crecimiento personal y espiritual. Separa tu cita, 513-6004 o al 513-6005. Saludablemente Activos presenta un remedio para el alma, una receta para vivir en bienestar. Bueno, hagamos una aclaración sobre el sentido etimológico que tiene la palabra celos. Una cosa es ser celoso, es bueno ser celoso. ¿En qué sentido? El celoso es aquel que cuando emprende algo se ocupa mucho de los detalles, de que todo se cumpla muy bien, de ser muy congruente con su propósito. Entonces, cuando uno le dicen, este hombre es un celoso en su profesión, en sus objetivos, eso es bueno, para que no rotulemos la palabra como si fuera mala. Pero en medicina sí hay una patología que se llama celotipia, que es cuando ya se vuelve patológico y que aplica sobre todo a la relación hombre-mujer o mujer-mujer, o bueno, como se quiera hoy en día, hay que tener en cuenta a todo el mundo. Lo cierto es que cuando tenemos una pareja, por inseguridad, y todos tenemos cierto grado de inseguridad, todos, ojo con eso, no hay quien se salve. Por inseguridad se nos puede dañar la relación por aparecer cosas que nos imaginamos. Hay celos que tienen toda la razón del mundo, ojo con eso, ¿no? Pero esos celos imaginarios son supremamente dañinos y acaban con muchas parejas, con muchas. Nos ocupa mucho el tema, especialmente a los médicos que practicamos dentro de nuestros consultorios, la psicoterapia transpersonal, porque muchas parejas llegan muy enredadas con este tema y al tratar de soltar la madeja uno se da cuenta que el 80%
de lo que se está acusando no es, ¿sí? Es imaginario. Entonces, bueno, Hakim de Francia se ocupó del tema y con las esencias florales da una solución muy buena, un coadyuvante para que usted pueda trabajar muy bien aquello de los celos. Y el producto se llama tal como suena, celos. ¿Y qué tiene en su fórmula? Una esencia floral que llama chicoria, que es para aquel sujeto que impone mucho sus ideas y que él es el único que dice la verdad, etc. Está el acebo, que es el desconfiado. Los celos son desconfianza, necesariamente. Está el alerce, que es el que tiene que ver con la autoestima. Y cuando uno tiene inseguridad es porque su autoestima está por el suelo. Ahí se le mejora. Miedo a la pérdida, esto sí que es grave, ¿no? Porque, como dice por allí un viejo aforismo, si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, siempre fue tuyo. Si no vuelve, nunca lo fue. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, otra cosa es estar entusado. Qué profundo. Está el castaño rojo, que tiene que ver también con la seguridad del sujeto, y está la estrella de Bolón, que es un temor permanente a que el ser querido me va a ser infiel. Es como una ansiedad por anticipación. Todavía no me ha sido infiel, pero yo pienso que sí. Y entonces tanto trabajo eso en la mente hasta que, bueno, se cristaliza, ¿no? Se vuelve verdad. Entonces, fíjese que es un medicamento que va a ayudar mucho mientras la persona hace su proceso, y hoy en día es muy importante esto. Se dañan muchas parejas por celos, exclusivamente por celos. Entonces queremos hacer este aporte, y sobre todo, como digo, los que hacemos psicoterapia transpersonal buscamos muchas ayudas como esta para que el paciente pueda empezar a hacer su proceso y vuelva a tener seguridad en sí mismo y seguridad en su pareja. Creo que es lo más importante. Y uno de los tratados o los legados más importantes de las flores de Bach es lo que usted comenta, doctor J. Eastman, trabajar sobre las emociones, que finalmente son las que nos juegan una mala pasada en casi todo. Llámese porque usted está en un duelo, llámese porque tiene pensamientos destructivos, llámese porque siente un desasosiego, o en este caso siente mucha inseguridad. Y a mi juicio, y no sé si en su experiencia, doctor J. Eastman, no hay nada más puntual y más eficaz en el manejo emocional que la homeopatía y las esencias florales. Yo creo que en este concepto no le gana nada, ni la fitoterapia, ni los suplementos, ni la síntesis química, porque pensaría que fue en lo que más trabajó ese legado de Hahnemann al momento de investigación, y es cómo modificar esas emociones que finalmente enferman, y este no es la excepción. El tema de unos celos pueden enfermar a una persona mucho, claro. Demasiado, y la pueden hacer sufrir bastante. Entonces, encontrar un soporte tan interesante como esta esencia floral de Hakim, llamada celos precisamente, yo pienso que es facilitarle un poquito la vida y quitarse de encima alguna carga. Tal vez que desaparezcan, no lo sé, pero al menos que no sufra la persona con eso y que trate de modificar ese sentimiento y viva de alguna manera más tranquilo. Ese es el objetivo con este recurso. Muy bien. Hahnemann decía, una enfermedad primero es un pensamiento, necesariamente un pensamiento, consciente o inconsciente. Hay que revisar los pensamientos, ¿no? Eso, hacemos mucha bulla interior, así estemos callados, permanentemente tenemos una turbulencia de pensamientos allí tratando de arrastrarnos y de tocar ese ego, porque aquí es el ego el que se siente afectado. Por eso el síntoma en homeopatía se llama honor herido. Una tusa es honor herido. Entonces es porque me tocaron lo más íntimo, pero que si realmente me hubieran tocado, pero es que en la mayoría de los casos no me lo han tocado. Me lo imagino que es así. ¿Ok? Y también está en tener la valentía de reconocer cuando sufrimos de alguno de estos síntomas. Es que hay veces nos negamos, ¿no? Es que yo no soy celoso o yo no soy celosa, y creamos una resistencia al tema y nos negamos a buscar una opción terapéutica. Pues si usted cree que lo es o le han dicho que lo es, pues tome celos por descarte, y de esa manera usted va a tener un recurso de apoyo. Que muchas veces se nos facilita más señalar en los demás el síntoma y la emoción y no a nosotros mismos. Yo tenía un profesor que decía, cuando usted señala, hay 3 dedos apuntándolo a usted, y es cierto. Entonces es un tema que valdría la pena trabajarlo y trabajarlo a conciencia. Entonces ahí queda este recurso de esencia floral, entre otras, ¿no? Este grupo de esencias florales tiene celos, agresividad, tusa, mal genio. Es una serie de recursos muy interesante que usted puede encontrar y emplear en la línea telefónica de Farmacia Natural 387-2658.
Saludablemente Activos presenta la sección El Quinto Elemento con el doctor Juan Camilo. Buenos días a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. Les habla su amigo, el doctor Juan Camilo, y hoy en esta sección del Quinto Elemento, un espacio de reflexión, motivación y despertar de la conciencia. Quiero compartirles una pequeña reflexión. Hubo una vez un hombre que tuvo la oportunidad de comunicarse con Dios, de hablar directamente con Dios. Entonces este hombre le decía: Dios, ¿me escuchas? Y Dios: sí te escucho, le respondió. Y el hombre, todo emocionado, dijo: bueno, entonces Dios le dice: ¿qué es lo que quieres? Entonces el hombre piensa y dice: Dios, yo quiero un carro, sí, ya mismo quiero un carro. Entonces Dios: no te entiendo. Y el hombre se queda pensando: ¿cómo así que no me entiendes? Dios, pero si yo quiero un carro. Le grita: Dios, yo quiero un carro, ¿me escuchas? Sí te escucho, pero no te entiendo. Entonces el hombre preocupado: no, pucha, entonces ¿ahora qué hago? Dios, ya sé. Dios, yo quiero una casa, Dios. Y Dios le dice: no te entiendo. ¿Cómo así que no me entiende? Pero sí me escuchas. Sí te escucho, pero no te entiendo. Dios, entonces no, ya sé, yo quiero mucha plata. Entonces Dios le dice: no, tampoco. No te entiendo. Bueno, el hombre se queda pensando y le dice: ya sé Dios. Yo creo que mi propósito en la vida, ya que estoy aquí en el Japón y estoy viendo cómo se suicidan estos japonesitos, es llevarlos a Colombia y que ellos vean, o sea, la pobreza que hay en Colombia, las dificultades, y ellos al ver eso ya yo creo que valoran más la vida. Yo creo que ese va a ser mi propósito en la vida y yo quiero ayudar a esa gente. Entonces Dios dice: ya te entiendo, ya estás hablando mi lenguaje. ¿Y qué necesitas? No, pues yo necesito un carro, una casa y plata. Esa es la historia de Yokoi Kenji. Eso es un conferencista colombo-japonés que ayuda al pueblo japonés trayéndolo aquí a Colombia y viendo las dificultades que tenemos aquí, para así los japoneses, ellos se suicidan mucho, ¿no? Ellos valoran la vida cuando conocen el ambiente latino, el ambiente colombiano y nuestras problemáticas. Cuando nosotros tenemos un propósito definido, sabemos realmente lo que queremos, cuál es nuestra verdad interna, cuando queremos servir a los demás con lo que hacemos, cuando queremos cambiar y mejorar nuestra forma de ser y de estar en el mundo, ya sea el universo, ya sea la vida o Dios, estamos hablando en el lenguaje de la vida. Hay un libro muy bueno que es el del doctor James Serdotti, que es el libro La Tienda de Magia, y él dice que si queremos algo, tenemos que hacer 3 cosas. 1, relajar el cuerpo y la mente. 2, abrir el corazón. Y 3, visualizar lo que queremos. Y la segunda parte de abrir el corazón, yo al principio no la entendí, pero después la comprendí. Abrir el corazón es saber realmente qué es lo que queremos, cuál es nuestra verdad interior, qué es lo que realmente nos hace felices, cuál es nuestro propósito. Porque cuando sabemos cuál es nuestro propósito, esa fuerza maravillosa, grande, que anima y une todas las cosas, nos va a escuchar porque estamos hablando en su lenguaje. Y ese lenguaje es el lenguaje del amor. Entonces tenemos que tener un propósito claro, y cuando lo tenemos claro vamos a ser realmente felices. Qué bien, un muy buen mensaje. El doctor Juan Camilo estuvo el fin de semana, ¿en qué parte? Estuve en Villa María Caldas, un sitio muy bonito, queda a 5 minutos de Manizales. Tienen una capilla, estuve también en la capilla, muy hermosa, estaban celebrando la Eucaristía, muy bonita, una Eucaristía diferente, con aplausos, con cantos, muy animada, y el clima también muy espectacular. Tiene un letrero que dice Villa María y encima tiene el colibrí, ¿no? Me impactó porque hace referencia, el colibrí es un animal que hace referencia a la medicina biológica, ¿no? La medicina espiritual. Y no, es muy agradable estar allá, quedan invitados para que vayan allá.
Tiene un ganado por allá. Tiene su ganadito, sí. Pero llegó inspirado. Tiene una vaquita amarrada, decimos en el arroz. Llegó inspirado de Villa María. Es que hoy estamos románticos, sí, como me recuerda el nombre del conferencista, que le he visto varias ponencias. Yokoi Kenji. Él es colombo-japonés. Sí, le he escuchado y le he visto ponencias y es un hombre muy interesante. Sí, es uno de los conferencistas más cotizados a nivel empresarial, además, pero siempre con mensajes muy profundos, como el que nos acaba de dejar hoy el doctor Juan Camilo. Y recuerdo mucho una ponencia donde él decía que después de la bomba de Hiroshima, en el 45, donde literalmente se extermina casi toda una población, pues Japón después de eso no tenía ni actividad frutícola, ni minería, ni recursos potenciales, sino que solamente tenía japoneses. Y a partir de su talento humano y de su recurso humano, llegan a desarrollarse como una de las potencias más fuertes del mundo. Y eso es una lección para todo el resto del planeta, porque finalmente está en su confianza, en su pujanza y en trabajar en equipo, donde desarrollan las casas automotrices más grandes del mundo, lo que es una Toyota, una Mazda, una Honda, estamos hablando de las principales marcas, pero todo a base de su conocimiento y de sus fortalezas en el talento humano. Él decía en esa ponencia, ojalá Japón tuviera frutas, ojalá Japón tuviera todo el oro, la minería, el carbón que tiene Colombia. No lo tiene. El agua. Entonces no alcanzamos a hacer, ni siquiera a nivel económico, tal vez en otras cosas sí, pero a nivel económico no alcanzamos ni a llegar a los talones a Japón en cuanto a su potencia económica, pero es a raíz de eso, de esa credibilidad en el tema. Ojalá aprovecháramos más toda esta serie de recursos tan maravillosos que tenemos, ¿sí? Entonces, muy bien, doctor Juan Camilo. Muchas gracias, Carlos. Felicito por su Villa María y sus logros. Vamos a hablar. Ahora recordé que usted estuvo parado exactamente en el sitio donde estalló la bomba, en Hiroshima. Sí, yo mantenía mucho temor que esa radiación no lo hubiera afectado en algo. Gracias a la homeopatía usted siguió siendo un hombre normal. ¿Sabe que esa experiencia impacta demasiado? Porque la bomba explota a 100 metros de altura, no toca la tierra de Hiroshima, y le bastó 100 metros de altura para llevar a 3000 grados centígrados la tierra. Es decir que las personas, tal vez más allá que por la onda expansiva de la bomba atómica, fueron quemadas porque ardía el piso. Pero justo ahí, donde hay un museo en Hiroshima de la bomba atómica, hay algo muy particular, y es que hubo 2 seres vivos que sobreviven justo en el punto donde estalla la bomba. Uno es la cucaracha, que por eso la investigan tanto, que soportó la radiación, y 2 fue un árbol de ginkgo biloba, que a raíz de ahí el ginkgo biloba se hace tan famoso en el mundo, como uno de los mejores antioxidantes. Aún está el árbol de ginkgo allí, sobreviviente de la bomba de Hiroshima. Entonces, hablemos un poquito del ginkgo biloba, porque es uno de los recursos más interesantes de Oriente, a nivel de oxigenador y protector de cerebro. Ese sería un recurso muy importante. Hablemos entonces, doctor J. Eastman, porque nos fuimos más por el lado romántico en esta segunda parte, de un concepto que llamamos sanos, prósperos y felices. Saludablemente Activos presenta la sección Sanos, Prósperos y Felices. Cuando yo estaba pequeño, hace mucho tiempo, de la Torá, ¿no? En la escuela nos ponían un aviso al frente que decía en latín, mente sana en cuerpo sano. Es imposible que usted tenga un cuerpo sano si no tiene una mente sana, o viceversa. Por consiguiente, todo va muy enlazado. Por eso nos ocupamos tanto en este programa y en todo lo que hacemos, en conferencias, en redes sociales, en capacitación a médicos, especialmente. Eso nos satisface mucho, que ya cada día hay más médicos aproximándose a este concepto de medicina integrativa, de medicina holística. Y el concepto no es nuevo, es tan viejo como la humanidad. Platón vivió antes que Hipócrates, y fíjense lo que acuñó Platón. El problema de la enfermedad es que hay médicos para el cuerpo y médicos para el alma, siendo que las dos cosas
no se pueden separar. Entonces, el médico de hoy tiene que pensar mucho en la parte mental, emocional, física y espiritual de su paciente. Sí, señor. Ese es el objetivo de la medicina integrativa, integrar y ver al ser humano como un todo. Muy bien, el tiempo se nos acabó. Les recuerdo el teléfono del consultorio médico del doctor Juan Camilo, el 513-6004 o 513-6005, y pueden apartar la cita médica en medicina integrativa. Así es. Que es tener un mix de conceptos. Los invito a todos a la consulta. Claro que sí. A todos los oyentes, muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Igual nos vemos a través del Facebook Live. Al doctor J. Eidman por su apoyo en el día de hoy. A Gustavo Recalde por su acompañamiento técnico. A Alex y Adolfo por la transmisión en Facebook. Dios les bendiga a todos.